Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias y bienvenido nuevamente a esta, como dijo por ahí mi amigo Gonzalo de LinkedIn, a esta cápsula de gestión. Hoy día te voy a hablar de un tema que para mí es importante y que una de las cosas que estudio y que me gusta analizar, que tiene que ver con el liderazgo eh, y el liderazgo coherente. Y ahí voy a hacer una pregunta asociada al tema del liderazgo y a ver si la podemos resolver, o también contar una pequeña historia o algo que me aparece siempre como una duda existencial en el tema del liderazgo. Así que bienvenido a un nuevo video de análisis, gestión, cultura, gestión organizacional, personas. Soy Cristian Cordero y estoy, como siempre, a tu disposición para analizar y reflexionar acerca de estos temas. Así que bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas veces cuando estamos en nuestro trabajo, me ha tocado estar haciendo consultoría. Voy a hacer una autorreferente, pero a mí también una vez me lo dijeron. Y muchos de nosotros hablamos, ¿cierto?, de ciertas personas que vemos que tienen ciertos atributos de liderazgo, pero son gente joven, son muchachos o muchachas que están como recién saliendo, ¿cierto? O están como recién formándose en el ámbito organizacional o en el trabajo. Puede ser un operativo, un supervisor, un técnico, un ingeniero. Me da lo mismo, lo que me importa es presentarte esa famosa frase que hemos escuchado varias veces cuando dicen el Pedro pinta pa' bueno, ¿ya? Puse hombre, también podría ser mujer, ¿cierto? Luisa pinta pa' buena, ¿ya? ¿Y ese concepto con qué tiene que ver? Para mí está basado en el tema de que el concepto del Pedro o la Luisa pintan pa' bueno tiene que ver con que evaluamos que esa persona en el desempeño del día a día tiene ciertas condiciones asociadas al liderazgo. Tiene ciertas condiciones de desarrollo en las cuales si se potencia o si se le da la oportunidad, que es un concepto también cierto que se da en estos temas de gestión, la verdad que pinta para bueno y la verdad que puede ser una buena líder o un buen jefe o una buena jefa. Entonces, en ese sentido, me quiero hacer cargo de esta definición, este concepto de que pinta para bueno. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el tema de liderazgo. Y tiene que ver también con cómo vamos determinándonos en el desarrollo de la ejecución de las tareas de esta persona, ¿cierto? De la Luisa o del Pedro que pintan pa' bueno, si realmente no somos capaces de detectar eso o no. Entonces, a través de esto, o a partir de esto, lo primero que me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que es el liderazgo? Y la verdad que dije que no lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo una definición de liderazgo? Porque son muchas y creo que mi análisis no parte por hacer una definición o dejar anclado un cierto tipo de definición de liderazgo, porque como hay tantas en el mercado, ya son tantas las definiciones, libros de liderazgo, no sé, me imagino que habrán como versiones de la Biblia. Y cada uno obviamente tiene sus propios puntos, yo también los tengo obviamente, pero me pareció que era bastante presuntuoso, si fuese así, definir liderazgo. Generalmente más bien lo abordamos a temas de posición asociada, ¿cierto?, a Daniel Goleman, la inteligencia emocional, o temas también de Echeverría, Flores, asociado al tema de la ontología del lenguaje. También hay unos temas que a mí me importa como sociólogo, el tema de Weber, ¿cierto?, y todo el tema de liderazgo y los tipos de liderazgo que establece. Pero sí, hace poco estaba leyendo un libro de un sociólogo que se llama Sennett, ¿ya? Y Sennett ha escrito varios libros asociados al tema del trabajo. Y uno de los temas es la corrosión del carácter, y en eso habla, y también lo presenta en el libro Juntos, y presenta un concepto que a mí me pareció interesante, y que tiene que ver que el liderazgo tiene dos vías o dos patas, por decirlo así, o dos líneas de análisis. El tema de la autoridad, del liderazgo, y el tema de la competencia. Como quiero llegar al punto de si el Pedro o la Lisa pintan pa' bueno, no quiero hablar acerca de la autoridad. Me gustaría eso hablar, de hecho, en otro punto, porque he estado estudiando el tema y me gustaría desarrollarlo en otro momento. Pero sí me quiero quedar en el tema del liderazgo y las competencias del liderazgo. Y asociado explícitamente al tema de si pinta o no pinta pa' bueno. Porque, ¿qué tiene que ver esto del pinta pa' bueno, cierto? No, es que este cabro, esta señorita o esta galla, como será este gallo, como decimos en la vida cotidiana, no, la verdad que va para ser gerente, va para ser un gallo o una galla súper importante. Bueno, tiene que ver con la autoridad y las competencias, pero me quiero quedar específicamente con las competencias. Y en las competencias hay dos puntos de vista. Esto está tomado de la definición de la norma ISO 9000 de competencias, que tiene que ser la aptitud
¿ya? Desde el punto de vista de las habilidades y conocimiento para conseguir o lograr resultados. Entonces, la primera pregunta que me hago es, cuando determinamos que una persona pinta para bueno o pinta para buena, ¿qué estamos viendo? ¿Estamos viendo conocimiento? ¿Estamos viendo habilidades? ¿Estamos viendo competencias? ¿Ok? Pero ¿qué en lo particular vemos? Vemos que tiene conocimiento sobre una tarea en particular, o sea, sabe cómo hacer el trabajo. Por lo tanto, nos da confianza de que puede liderar cierto grupo de trabajo, puede liderar a sus propios compañeros o compañeras o al grupo de trabajo con el que trabaja. Además es joven y generalmente asociamos que si la persona es joven tiene fuerza, tiene garra. Entonces, sí, la verdad que mira, además de saber, hay otros que dicen, sí, es bien habilosito, ¿no? No, ella es bien habilosita para hacer el trabajo. Entonces, asociado a eso también están asociadas las habilidades. ¿Y cuáles son esas habilidades que desarrollamos? Aquí siempre nos vamos a topar con Daniel Goleman, ¿cierto? La inteligencia emocional, y decimos que tiene asertividad, empatía. Pero y aquí viene la primera pregunta, pero cuando creemos que alguien pinta para bueno, generalmente, ¿cierto? Es un jefe superior el que ve en esa persona un potencial de liderazgo. Por eso que dice, y yo sé que le estoy dando vuelta a la frase, pero es la que me interesa analizar. Entonces, el jefe superior dice, o el gerente, ¿cierto? Lo ve y dice, no, este pinta para bueno. Entonces está diciendo, tiene ciertas habilidades y conocimientos. Pero nos quedamos solo en esa capacidad de habilidades y conocimiento que dice el jefe, o pasan por un proceso como hoy día hay en las organizaciones de captura de talento, donde evaluamos realmente si Pedro o Luisa tiene esa capacidad, ¿cierto?, para poder dirigir a otras personas logrando resultados esperados. Casi dije una definición de liderazgo. Eso es a veces la duda que me queda. Porque además, creer que alguien pinta para bueno o para buena, también tiene la trampa de que esa persona puede terminar fracasando. Porque si Pedro pinta para bueno, ¿por qué pinta para bueno? O Luisa, ¿por qué es comprometido con el trabajo? ¿Por qué es fiel al jefe? ¿Por qué les llama la atención a sus compañeros? Esas son las preguntas que me quiero hacer. ¿Por qué definimos que alguien tiene esa posibilidad de liderar? ¿Nos preguntamos eso? ¿O más bien son sensaciones o percepciones o creencias en virtud del desempeño de la persona? Pero pasan por una evaluación. Ocupamos en este análisis de la Luisa pinta pa' bueno, ¿cierto? Ocupamos esa condición de que, esas condiciones de hacer análisis técnicos, psicológicos, emocionales de si la persona realmente es capaz o no de hacerlo. Y por último, le preguntamos a la persona si quiere o no liderar a otros. He estado leyendo por ahí un libro de una autora que se llama Katia Araujo, y en una de las entrevistas que hacía una niña decía, miren, a mí muchos me dicen, y por eso que me apareció la frase, muchas personas me dicen a mí en el supermercado, era una niña que era como cajera, pero tenía liderazgo, y la niña decía en la entrevista, muchas creen o muchos compañeros y mi propia jefa cree que yo puedo ser jefa de cajas, pero yo no quiero serlo. Yo estoy tranquila con el trabajo que ejecuto y mi vida es súper tranquila siendo cajera. Entonces a veces también colocamos, ¿cierto?, a una persona que creemos, ¿cierto?, que pinta pa' bueno o pa' buena, como jefe o líder, pero no le preguntamos, simplemente la tomamos y le decimos, te fuiste de jefatura y quizás no quería hacerlo. Eso podría ser estaba pensando en el principio de Peter, que uno escala en la organización hasta el límite de su incompetencia, y quizás esta misma niña, ¿cierto?, que analizamos que ella era súper buena cajera y tiene un liderazgo con sus compañeras de caja, pero si la subimos a jefa de caja, deja de ser lo que realmente hace. Ese es el principio de Peter, que es, ¿cierto?, ser una buena cajera. Y después la desvinculamos, o lo que pasa ahí es que ahí viene el fracaso del líder. ¿Por qué? Porque decimos, viste, no fue capaz de seguir lo que nosotros el desafío que le colocamos, por lo tanto ya no nos sirve. O colocamos a alguien también, ¿cierto?,
que definitivamente le entregamos poder a alguien que no tiene la capacidad de administrarlo y termina siendo, ¿cierto?, o un abusador o una abusadora de otros. Por lo tanto, a veces tenemos que ser el análisis de ascender a alguien en la organización desde el punto de vista de si tiene o no tiene condiciones de liderazgo, no puede ser una condición simple, liviana o baladí. Tiene que tener ciertos análisis. Primero es determinar si la persona quiere o no quiere el desafío y no imponerlo, que es uno de los temas que a veces yo veo en las organizaciones. Voy a ser autorreferente, pero es como una historia de vida. Cuando mi primera formación terminé mi carrera de técnico forestal y me fui a trabajar a las faenas forestales y llegué de ayudante de capataz, de un capataz que tenía 3 equipos a cargo. Por un accidente de trabajo, el capataz, que además yo le agarré mucho cariño y él a mí, el Tata Caupolicán se llamaba, todos lo hacían el Tata Caupolicán, tuvo un accidente grave y yo llegué y al final me dejaron a mí, fue el gerente de la empresa, me dijo, tú te tienes que hacer cargo de los 3 equipos porque ya no está el Tata Caupo y tú sabes mejor que nadie cómo dirigir esto. Pero fue porque él me lo dijo. Yo era un joven en ese tiempo, no sé, debería haber tenido 24 años, un poquito más o quizás menos, pero no tenía condiciones y además, bueno, fue hace muchos años atrás. Pero además no me llevaron a hacer un curso de liderazgo, tampoco me entregaron las herramientas, simplemente pensaron que como pintaba para bueno, y perdonen que sea autorreferente, pero creo que es válido para el ejercicio que estoy haciendo la reflexión, como yo pintaba para bueno, ¿cierto? Pero sufrí un montón, no sabía cómo dirigir a las personas, me fue mal, me costó mucho, fue una curva de aprendizaje muy larga. Ahora, claro, todos tenemos la posibilidad, ¿cierto?, de si realmente somos potentes o hay una persona que es potente, que se evidencia que puede llegar a ser un buen líder, sumarlo, pero primero si es que quiere. Y segundo, armemos un plan de trabajo y de desarrollo. Hay otro ejemplo donde yo no nombraré a la organización por el cuidado, ¿cierto?, y el respeto a la confidencialidad, pero hace un tiempo atrás a mí me llamaron, ¿cierto?, el gerente y su subgerente y me dijeron, sabes que tenemos un grupo de administradores donde queremos potenciarlo y queremos que los acompañes en habilidades específicas. Y aquí viene lo particular, en habilidades dialógicas, a que genere una comunicación colaborativa, a cómo son capaces de planificar. Por lo tanto, si tú puedes ayudarlos y conversar con ellos y aportarles y hacerlos que desarrollen ciertas condiciones y habilidades. Eso me parece a mí un tema importante. Porque designan a una persona, ¿cierto?, que además puede tener el conocimiento de ingeniero que nadie más tiene, o de técnico, ¿cierto?, el conocimiento de 20 años, pero le dan ciertas habilidades o le dan el entrenamiento necesario para que se pueda desarrollar. Porque si no vamos a terminar siendo fracasados y la persona va a terminar mal, pensando que me dieron la oportunidad y yo no fui capaz. Y la pregunta es, si no era capaz, ¿por qué no vimos eso antes? Y si queríamos igual, ¿cierto?, potenciarlo, aunque no veíamos toda su capacidad, ¿por qué no le entregamos todas las herramientas necesarias? Ese es el punto. Entonces, en los sistemas organizacionales o la gestión organizacional no podemos andar siempre solo pensando que pinta para bueno, entonces tíralo a la cancha, en una jerga coloquial. Sino que también que tenemos que tener esa capacidad de analizar, detenernos, ver esas potencialidades y sobre eso preguntarle a la persona si realmente quiere o no quiere eso. Porque por accidente puedes llegar a ser líder y por accidente puedes terminar yéndote, o le entregamos el poder y la autoridad, que quizá hablaremos en otro momento, a alguien que potencialmente puede hacer un daño. Por lo tanto, hay muchos que pintan pa' bueno. Hay muchos que pintamos pa' bueno en un minuto de nuestras vidas. Pero si no somos capaces de entender que esa competencia donde estamos viendo conocimientos y habilidades, no somos honestos con nosotros mismos y no somos honestos con quien creemos que tiene la posibilidad de tener liderazgo, el fracaso del líder es que le demos posibilidades a alguien que no quiere y tiene todo el derecho a no querer, y le demos también la posibilidad de alguien que quiere, pero no le entregamos las herramientas y termina fracasado, frustrado
o lo terminamos al final de cuentas despidiendo porque no fue capaz de hacer lo que queríamos, porque en este proceso de entender que alguien pinta para bueno, el propio sistema organizacional también tiene que ser lo suficientemente bueno para acompañarlo en este proceso de crecimiento y liderazgo. Muchas gracias como siempre. Te invito a mi canal de YouTube, a que me sigas para seguir generando y compartiendo conocimiento y reflexiones. Y como siempre, comparte si crees que puedo aportar un poco, y si no estás de acuerdo o si quieres hacer algún comentario, bienvenido y muchas gracias como siempre. Nos vemos y cuídate, quédate en casa si es posible, y si no, cuídate lo más posible. Abrazo, soy Cristian Cordero y que estés muy bien. Adiós.